¿Qué acontecería si tras la brillantez de sus discursos pulcros, las sonrisas esculpidas con precisión quirúrgica y las promesas rimbombantes de un futuro promisorio, se ocultara una alquimia perversa, una fusión aberrante entre el poder político más crudo y prácticas arcanas, rituales ancestrales que desafían la comprensión humana y entidades inescrutables, cuyo mero nombre, pronunciado en voz alta, podría desgarrar la fina tela de la cordura, arrastrándonos a las profundidades de la locura? ¿Estaríamos realmente dispuestos a confrontar la atroz revelación de que el porvenir de pueblos enteros no está en las manos calculadoras de estrategas, ni en la fría razón de los estadistas, sino en las enigmáticas sentencias de un mazo de tarot, cuyas cartas se deslizan revelando destinos ineludibles, o quizás, y esto es lo verdaderamente escalofriante, en los términos meticulosamente acordados en tratados forjados con fuerzas que habitan los límites de la existencia? Entidades primigenias que acechan en las sombras, aguardando pacientemente el momento propicio para reclamar un tributo inimaginable, un precio que supera con creces cualquier concepto de valor o sacrificio humano. El velo será rasgado sin piedad, y la oscuridad que se cierne sobre los tronos y los despachos más imponentes de este mundo comenzará a desvelar su verdadero y aterrador rostro. Prepárense, porque lo que está a punto de ser expuesto hará tambalear cada una de sus certezas. La verdad es como un abismo sin fondo. Cuanto más te asomas, más obscuridad te revela. No te apartes de este relato, porque los secretos más perturbadores de estas figuras y el alcance real de sus pactos están a punto de desvelarse, desafiando toda lógica convencional y eliminando cualquier ilusión de normalidad. Desde el corazón palpitante de una nación centroamericana, Nicaragua, un territorio cuyo espíritu oscilaba entre la belleza salvaje de sus paisajes y la melancólica resonancia de sus profundas heridas históricas, emergió una figura femenina de una magnitud tan colosal que su presencia ensombrecía incluso la del mismísimo mandatario en ejercicio. Su nombre, proferido en un eco de susurros por cada recodo del país, venía cargado de una dualidad inquietante, una amalgama de superstición reverente y un miedo apenas contenido, un temor que se arraigaba en lo más profundo del alma colectiva. Cuando fue catapultada a la vicepresidencia de la República, esta personalidad no se limitó, de ninguna manera, a la mera ocupación de un cargo protocolario o a la figura decorativa de primera dama, como muchos habrían esperado. No. Su ascenso fue una verdadera metamorfosis, convirtiéndola en la artífice silenciosa, la soberana indiscutible de una tierra castigada por la pobreza endémica y desfigurada por cicatrices sociales y políticas que se resistían obstinadamente a sanar, a cicatrizar. Su poder, sin embargo, desbordaba con creces los intrincados laberintos de la política convencional y las estériles mesas de negociación gubernamental, proyectándose hacia un estrato mucho más primigenio, más ancestral y formidable. Era un espacio donde las densas brumas de lo místico se entrelazaban de manera inextricable con las venas más sombrías de lo arcano. Un lugar donde lo invisible, lo intangible, ejercía una hegemonía férrea sobre lo palpable y lo tangible. Su autoridad no se forjaba solamente en decretos presidenciales o en leyes promulgadas, sino en una conexión casi tangible con fuerzas que la mayoría de los mortales solo osaban mencionar en las ancestrales leyendas transmitidas de generación en generación, en los relatos de viejas. Las habladurías se propagaban con una tenacidad escalofriante, susurrando que su estirpe no era común, sino que descendía de un linaje ancestral, una casta de videntes, de individuos marcados desde su nacimiento, quizás por una bendición inmerecida o por una maldición milenaria, con el enigmático y poderoso don de la profecía, una conexión mística con lo desconocido que se remontaba a incontables generaciones. Su propia madre, una médium de renombre cuya habilidad para dialogar con el reino de los difuntos se consideraba absoluta y cuyas premoniciones rara vez fallaban, le legó un objeto singular. Este acontecimiento ocurrió justo al cumplir sus 15 años, cuando la madre le obsequió una baraja española, no una baraja cualquiera, sino una de aspecto vetusto y visiblemente gastado, cuyas cartas parecían vibrar con el eco de secretos ancestrales y una sabiduría que se había desvanecido en el tiempo.
Este artefacto, imbuido de la profunda memoria familiar y cargado de un simbolismo milenario que trascendía la comprensión ordinaria, superó rápidamente su humilde origen como un simple juego de azar. Se transformó en su oráculo personal, el conducto místico a través del cual, según las voces que se negaban rotundamente a ser silenciadas, se dictarían las decisiones más trascendentales, aquellas que trazarían el rumbo ineludible de una nación entera. Cada carta desvelaba un fragmento crucial del porvenir. Cada tirada trazaba un destino que se presentaba como ineludible. La precaria subsistencia de los ciudadanos de aquel país parecía pender de un hilo extremadamente frágil, suspendida en la intrincada trama de una profecía íntima, un destino que se tejía en las profundidades más recónditas de la oscuridad, muy lejos del escrutinio público y de la luminosa razón, en las sombras de una psique irrevocablemente obsesionada con lo arcano y lo sobrenatural, en una búsqueda perpetua de conocimiento y poder más allá de lo terrenal. La historia se vuelve más inquietante con cada palabra que se pronuncia. Desgarrando el velo de la razón. Prepárate para lo que viene, porque la búsqueda implacable del poder puede arrastrar a los individuos a cometer los actos más oscuros e inimaginables, a trascender los límites de lo humano y a hacer pactos con entidades de más allá. Dotada de una personalidad de temple inquebrantable y una voluntad que parecía forjada en el fuego más ardiente, esta mujer jamás titubeó al exhibir, sin la más mínima sombra de pudor, su profunda, casi febril, fascinación por las recónditas esferas del conocimiento esotérico. Sus manos, perpetuamente adornadas con una profusión de anillos y amuletos de formas intrincadas y significados enigmáticos, no eran simples ornamentos. Funcionaban como auténticos escudos tangibles, como barreras impenetrables contra las miradas escépticas y las preguntas inquisitivas, y al mismo tiempo, como un testimonio silencioso, pero irrefutable, de su íntima comunión con lo trascendente, con aquellas fuerzas primigenias cuyo mero nombre la mayoría de los mortales apenas se atrevía a balbucear en la oscuridad. Su arraigada convicción en estas prácticas arcanas trascendía con creces la mera predilección personal o un pasatiempo excéntrico. Ella, con una maestría maquiavélica que rayaba en lo perverso, instrumentalizaba la profunda fe de su pueblo, una sociedad donde la espiritualidad religiosa constituía un pilar inamovible de la existencia, transformándola en un ingenioso y retorcido mecanismo de dominio social y político. Aquellos que, con una valentía que se antojaba temeraria, osaban contradecir sus preceptos o disentir de sus directrices, eran públicamente estigmatizados con epítetos devastadores. Se les tildaba sin ningún reparo de vampiros o demonios, una designación que, en una cultura donde las creencias religiosas se infiltraban en cada resquicio de la vida cotidiana, acarreaba una carga apocalíptica y un estigma social casi insuperable, condenándolos a la marginación y al terror más absoluto, a una existencia al margen de lo considerado normal o aceptable. La manipulación despiadada de las creencias populares, cínica en su concepción más íntima y perversa en su ejecución más detallada, penetró tan hondamente en la conciencia colectiva de la nación que culminó en un despilfarro obsceno de incontables sumas millonarias del erario público. Estos fondos, que bien podrían haber aliviado la miseria de miles, se desviaron para la faraónica construcción de unos extravagantes árboles de la vida, estructuras metálicas de proporciones colosales que se elevaban desafiantes hacia el cielo, profusamente engalanadas con titilantes luces LED, creando un espectáculo que, lejos de infundir la anhelada esperanza, provocaba en el observador una sensación de extrañeza profunda, de desasosiego y una inquietante desorientación. La auténtica función de estas obras, muy distante de erigirse como símbolos nacionales que unificaran a un pueblo fragmentado, o como genuinas expresiones de arte público que embellecieran las ciudades, era, según murmuraban las voces populares con un temor reverencial que rozaba la superstición, la de servir como amuletos de protección, exclusiva para la vicepresidenta y su círculo más íntimo de allegados, un escudo místico contra cualquier adversidad real o imaginada. Era, sin lugar a dudas, una egolatría desmedida, descaradamente camuflada bajo el velo engañoso de una espiritualidad que poco o nada tenía de auténtica.
El nivel de despilfarro y la ostentación de esta figura alcanzaban cotas que rayaban en lo grotesco, desvelando una personalidad férreamente obsesionada con el control absoluto y una búsqueda incesante de un amparo místico, sin la más mínima consideración por el exorbitante costo que ello implicaba para una nación ya empobrecida y lacerada por el sufrimiento. En Managua, la capital nicaragüense, esta mujer dictó la edificación de la asombrosa cantidad de 140 de estos imponentes árboles luminosos, que brotaban del suelo como extraños símbolos de una fe impuesta con mano férrea y de una riqueza descarada, una afrenta directa y descarada a la miseria que asediaba a sus ciudadanos, una burla silenciosa a la precariedad más absoluta de su existencia, un monumento a la crueldad y la desidia. Estás a punto de sumergirte en revelaciones que te dejarán completamente sin aliento, desafiando cada creencia y cada lógica que conoces. No te separes de esta historia, porque la verdad más oscura está a un paso de ser desvelada, y las consecuencias de estos actos no han terminado de cobrarse. Como la cúspide de su incansable y desmedida búsqueda de poder absoluto, y convencida de la necesidad de una defensa espiritual que ella creía absolutamente invulnerable, esta mujer dictó la edificación de una imponente estrella de 5 puntas, un pentagrama colosal que se alzaba majestuosamente sobre el paisaje urbano, desafiando la lógica y la estética convencional. Esta figura geométrica, cargada de un profundo simbolismo esotérico y ancestral, fue estratégicamente flanqueada por 999 sillas, una cantidad que, en el imaginario colectivo y popular de un pueblo inclinado a la superstición, muchos interpretaron como una ominosa conexión con potencias oscuras y entidades malévolas, un pacto codificado en la enigmática y perturbadora ciencia de la numerología, un mensaje oculto para aquellos que sabían leer entre líneas. La capital, Managua, se transformó así en un escenario casi surrealista, una mezcla inquietante de una modernidad forzada y una superstición ancestral profundamente arraigada, todo bajo el yugo de su voluntad inescrutable y su puño autoritario, que no toleraba objeciones. Las arterias de la ciudad, que antes eran silenciosos testigos de la monotonía diaria y del trajín cotidiano, ahora reflejaban los destellos de estas enigmáticas estructuras, y la atmósfera se saturaba con una tensión casi palpable, una mezcla de asombro y de un miedo latente que se respiraba en el aire. La religiosidad, tan arraigada en el pueblo, se entrelazaba con un miedo reverencial, con una intensidad perturbadora, forjando un ambiente de sumisión silenciosa y una resignación colectiva, como si la voluntad de la vicepresidenta fuera una fuerza imparable de la naturaleza. Los ciudadanos, sumidos en una profunda incertidumbre, se interpelaban en susurros apenas audibles, con los ojos cargados de una inquietante duda. ¿Eran estas edificaciones meras excentricidades de una gobernante caprichosa, sumida en una megalomanía desmedida? ¿O respondían, en verdad, a propósitos mucho más funestos, cimentados en tratados que superaban con creces la comprensión humana y que, a la postre, exigirían un precio incalculable, un tributo invisible que se saldaría con la esencia misma del país, con la sangre y el alma de sus habitantes? La ostentación descarada de estos símbolos esotéricos, que contrastaba de manera brutal y ofensiva con la miseria generalizada que asediaba a la mayoría, se erigía como un recordatorio perpetuo e ineludible de quién detentaba el poder real y a qué fuerzas, fueran estas terrenales o de un plano más allá de lo visible, estaba dispuesta a invocar y someter para mantener su férreo control, sin importar el inmenso sacrificio humano que ello implicara. El aciago, año 2018-8. Se grabó a fuego y sangre en el alma colectiva de la nación, un capítulo de dolor inenarrable y desesperación profunda que incluso hoy resuena con un eco fantasmal en la memoria colectiva. Fue un período en el que la vicepresidenta desató una marea incontrolable de terror y represión que anegó las calles, dejando a su paso una estela de sufrimiento inenarrable. La implementación de una reforma sumamente polémica a la Ley de Seguridad Social, una medida que impactó de forma directa y devastadora los ya exiguos derechos y la precaria situación económica de la población, actuó como la chispa que incendió una pradera seca. Esto detonó un levantamiento masivo y espontáneo, un clamor de justicia que emergió de lo más profundo de la sociedad, un rugido de indignación.
Estudiantes universitarios, agricultores y ciudadanos de a pie, hartos de la asfixiante opresión y de la miseria crónica que los ahogaba, se alzaron en un grito unánime, demandando el respeto irrestricto a los derechos humanos fundamentales y la promesa de una vida digna, exigiendo un cambio radical que, bajo el yugo de su régimen, se antojaba completamente inalcanzable y peligrosamente lejano. Lejos de citarse, lejos de exhibir la más mínima disposición a la conciliación, a entablar un diálogo constructivo que pudiera apaciguar los ánimos, o a una pizca de empatía ante el sufrimiento desgarrador que asolaba a su gente, esta figura respondió con una directriz estremecedora, bautizada con el ominoso y lapidario nombre de «Vamos con todo». Esta orden, cimentada en su retórica deshumanizante que demonizaba sin pudor y tal la disidencia, calificándolos de vampiros y demonios, que supuestamente infestaban la sociedad y amenazaban su férreo control, otorgó a tal autoridades y a los grupos paramilitares una carta blanca, una licencia explícita e irrestricta, para sofocar con una violencia brutal y desmedida cualquier manifestación de disenso. La brutalidad se institucionalizó de manera escalofriante. El terror se erigió en ley tácita, impuesta sin necesidad de edictos, y la esperanza se ahogó irremediablemente en el estruendo implacable de la violencia, en el fragor de los disparos y los gritos ahogados. La población fue abandonada a la merced de una fuerza incontrolable, despiadada y sedienta de obediencia ciega. Una fuerza que no hacía distinción alguna entre quienes osaban levantar la voz y aquellos que solo buscaban sobrevivir, condenando a todos por igual al silencio forzado o a la muerte, sin posibilidad de redención ni de escape, en un acto de crueldad política que helaría la sangre del más frío de los observadores. La oscuridad de su voluntad se había manifestado en su forma más cruda y letal, devorando la paz y la justicia de una nación entera. El resultado de la sanguinaria e implacable orden, «Vamos con todo», fue una cacería humana en toda regla. Una masacre indiscriminada que dejó un saldo desolador de cientos de desaparecidos y heridos, muchos de ellos jóvenes, cuya única culpa había sido alzar su voz en un desesperado y valiente grito por un futuro más justo y promisorio. Las cifras oficiales, a menudo manipuladas y edulcoradas con un cinismo repugnante para minimizar la magnitud de la tragedia y ocultar la verdad más cruda, hablaban de 355 muertes, un número ya de por sí horripilante. Un eco sombrío e ineludible de la barbarie más primigenia. Pero el pueblo nicaragüense, sometido por el miedo paralizante y silenciado por la represión brutal, susurraba en voz baja, con los ojos llenos de un terror ancestral y una amargura profunda que le carcomía el alma, que las víctimas eran muchas más. Un número incalculable que se perdía en el vasto e insondable abismo del terror, en la impunidad de las tumbas anónimas y los cuerpos jamás encontrados, fantasmas silenciosos de una era oscura y cruel, la autoproclamada madre de la patria, aquella que, por su posición, debía velar por el bienestar de sus hijos, de su pueblo, había desatado un infierno contra ellos, sacrificando vidas inocentes en el altar de su implacable sed de dominio y su oscuro, inconfesable pacto con lo desconocido, una traición a la misma esencia sagrada de la maternidad, una afrenta que trascendía lo político para adentrarse en lo monstruoso. Aún no hemos llegado al clímax de esta narración, al abismo donde la luz se extingue por completo. La ambición desmedida de estas figuras las arrastró a pactos con el lado más sombrío de la existencia, y las consecuencias de esos tratos fueron absolutamente aterradoras, marcando un antes y un después en sus vidas. No puedes dejar de escuchar esta historia antes de conocer el precio final. Pero la depravación de esta figura, su descenso sin retorno a las profundidades más abyectas de la bajeza humana, alcanzaría un punto aún más abismal y nauseabundo en ese mismo y fatídico año de 2018. Un periodo que se grabaría a fuego y sangre en la memoria colectiva por sus múltiples tragedias y sus innegables horrores. Zuila América Naranjo, una de sus propias hijas, decidió romper el silencio atroz que por años había rodeado un secreto familiar, un trauma íntimo que la había consumido desde la niñez, como un cáncer silencioso que la corroía desde adentro, un dolor mudo y persistente.
Con una valentía que rayaba en la desesperación, una fuerza nacida del sufrimiento más profundo y de la necesidad imperiosa de verdad, pronunció una acusación pública y devastadora contra Daniel Ortega, esposo de su madre y presidente en funciones, señalándolo de abuso íntimo y sistemático desde que ella era apenas una niña de 8 años, una confesión que destrozaba cualquier fachada de normalidad familiar, pulverizando la hipocresía que había rodeado a esa élite. La confesión de Zuila América, un grito desgarrador de dolor, un clamor por la justicia y una búsqueda desesperada de verdad, debería haber conmovido el corazón de cualquier madre, despertando el instinto protector más primario y sagrado. Sin embargo, la reacción de su progenitora ante esta revelación fue la de una fría estratega del poder, una araña tejedora de intrigas políticas que priorizaba el control absoluto sobre cualquier vestigio de amor maternal, y no la de una madre protectora, preocupada genuinamente por el bienestar de su propia descendiente, por la integridad de su carne y su sangre. Fue una traición que superó cualquier expectativa de crueldad. En lugar de interceder por su propia hija, de brindarle el apoyo incondicional que toda víctima de tal atrocidad merece, y de buscar justicia para tan horrendo crimen, la repudió sin miramientos, con una frialdad que helaba la sangre hasta el tuétano. Calificó la gravísima acusación como una treta política artera, una burda conspiración orquestada por la oposición con el único fin de desestabilizar el gobierno y minar su autoridad, una excusa patética e inverosímil para justificar lo injustificable, para desviar la atención de un crimen atroz. El juicio por la grave acusación de Zuila América Naranjo nunca se llevó a cabo. La justicia se mostró esquiva y evasiva, como una sombra en la noche, y un silencio sepulcral, cargado de vergüenza colectiva y una complicidad que carcomía el alma misma de la sociedad, engulló la verdad, sepultándola en el olvido forzado y la impunidad más absoluta. La elección de la vicepresidenta, en ese momento crucial que ponía a prueba su humanidad, fue inequívoca y aterradora. El poder absoluto, inmaculado y sin fisuras, valía incomparablemente más que la integridad moral y física de su propia descendencia, más que el lazo sagrado e irrompible de la maternidad. Esta decisión, a los ojos de muchos que observaban con horror, reveló la verdadera y perturbadora naturaleza de su maldad. Una maldad que trascendía lo meramente humano y se adentraba en lo demoníaco, en lo infrahumano. Una oscura metamorfosis que la alejaba para siempre de cualquier concepción de bondad o moralidad, convirtiéndola en un monstruo forjado por la ambición sin límites. Aquella mujer, capaz de sacrificar la verdad más dolorosa y la justicia más elemental para su propia hija en el altar de la política y de una ambición voraz e insaciable, se consolidó como una figura que no conocía límites morales, ni barreras éticas, en su desmedida búsqueda de control absoluto y de una hegemonía totalitaria. La historia de Zuila América Naranjo, silenciada, acallada y relegada al oscuro rincón de los secretos familiares, se convirtió en un sombrío y desgarrador testimonio de hasta dónde pueden llegar aquellos que, en su ansia desmedida, pactan con las sombras y permiten que la ambición devore cualquier vestigio de humanidad, cualquier chispa de empatía, transformándolos en seres desprovistos de alma. Las consecuencias de esta traición materna se extenderían mucho más allá de la vida de una sola persona, dejando una cicatriz imborrable y sangrante en el alma de una nación entera, que observaba en silencio, con impotencia y un profundo sentimiento de desolación, cómo la justicia era aplastada sin piedad bajo el peso de un poder inquebrantable y sin escrúpulos, un poder que operaba más allá de la ley y de la moral. Pero mientras esta oscura trama se desenvolvía con macabra lentitud en las profundidades de Centroamérica, a una distancia de 1800 kilómetros al norte, en la vasta y vibrante geografía de la nación mexicana, otra figura de proporciones colosales se alzaba con una influencia sin precedentes, tejiendo su propia y compleja red de intrigas, corruptelas y ambiciones desmedidas, en un escenario diferente, pero con horrores igualmente palpables y un legado de maldad que resonaría por décadas, demostrando que la sed de poder no conoce fronteras. Esta mujer, cuya sombra se proyectaría sobre la educación y la política de México durante décadas, no emergió de las opulentas cúpulas del poder ejecutivo, ni de la cómoda cuna de una élite política hereditaria que se transmitía el mando de generación en generación.
Su origen se gestó en las entrañas de uno de los gremios más estratégicos, extensos y vitales del país, el magisterio, la columna vertebral de la educación nacional, un sector fundamental para forjar el futuro, la conciencia cívica y el espíritu crítico de cualquier sociedad que aspire al progreso. Nos referimos a la infame Elba Ester Gordillo, a quien sus críticos acérrimos y adversarios políticos no dudaron en tildar, con una vehemencia que resonaba en la opinión pública como un eco de indignación, como el rostro de la maldad en la educación, encarnación misma de la corrupción sistémica enquistada en un ámbito tan crucial para el desarrollo humano. Su ascenso, no obstante, se inició de una manera que parecía casi insignificante, una fachada meticulosamente elaborada, para disimular la verdadera magnitud de su ambición insaciable y su desmedida sed de poder. Una estrategia de camuflaje diseñada con una astucia diabólica. A la temprana edad de 15 años, en el lejano año de 1960, comenzó su carrera como una humilde alfabetizadora, una maestra rural que impartía conocimientos básicos a niños en remotas rancherías, sembrando no solo las primeras letras del abecedario, sino también las semillas de lo que se convertiría, años más tarde, en su vasto e inquebrantable imperio personal y político, edificado sobre los cimientos de una lealtad férrea, comprada con favores y una manipulación calculada. Sin embargo, su ambición indomable, sin confines y voraz, rebasaba con creces los límites de las aulas y las comunidades rurales más apartadas. Su horizonte era infinitamente más vasto, su apetito por el dominio, inmenso y destructivo. Un hambre insaciable que la impulsaría a conquistar esferas de influencia inimaginables para una humilde maestra de pueblo, a devorar cada espacio de poder que se cruzara en su camino. Luego de enviudar prematuramente y un tiempo después, trasladarse a la populosa y caótica ciudad de Nezahualcóyotl, un crisol vibrante donde se mezclaban esperanzas truncadas y miserias arraigadas, un epicentro de lucha y supervivencia, Elba Ester Gordillo se cruzó con la figura imponente de Carlos Yonguitud Barrios. Él era una personalidad de inmenso poder y gran ascendencia, un líder sindical que ostentaba la jefatura, casi vitalicia, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, una de las organizaciones más influyentes y determinantes de la nación, una maquinaria política bien aceitada. Yonguitud, un hombre que parecía poseer una visión especial para detectar el talento oculto y la ambición desmedida, percibió el potencial latente en la joven y voraz maestra, acogiéndola bajo su ala como a una hija pródiga, un vástago espiritual al que guiaría con mano experta por los intrincados y a menudo traicioneros laberintos del poder sindical, convirtiéndose en un padrino político inesperado y fundamental en su meteórico ascenso. Impresionado por su innata capacidad de liderazgo, su aguda astucia política y su férrea, casi brutal, voluntad, le abrió de par en par las puertas del sindicato, otorgándole la crucial Secretaría General de la Sección 36 en el año de 1981. Este nombramiento marcó un punto de inflexión decisivo y trascendental en la trayectoria de Gordillo, catapultándola de lleno a la primera línea del poder sindical, donde sus maniobras comenzarían a tomar forma, sutiles al principio, luego descaradamente audaces y sin escrúpulos, pero como la posa taquido. Historia no tardaría en revelar con un escalofriante desdén por cualquier vestigio de lealtad. Esta virtud no formaba parte de su léxico personal, ni de su implacable código de conducta. La gratitud no era una moneda de cambio en su tablero de ajedrez político, donde cada movimiento estaba fríamente calculado para maximizar su propio beneficio y escalar peldaños, sin importar quién cayera en el proceso o cuántas lealtades debieran ser quebrantadas y pisoteadas en su implacable ascenso, dejando un rastro de destrucción a su paso. Aún no hemos llegado al clímax de esta narración, al abismo donde la luz se extingue por completo. La ambición desmedida de estas figuras las arrastró a pactos con el lado más sombrío de la existencia, y las consecuencias de esos tratos fueron absolutamente aterradoras, marcando un antes y un después en sus vidas. La revelación está a solo unos pasos. Elba Ester Gordillo no solo consiguió desplazar a Carlos Yonguitud Barrios, su mentor, benefactor y padrino político,
el hombre que le había tendido la mano en su ascenso, sino que lo hizo con una astucia desmedida y una ferocidad despiadada, arrebatándole las riendas del poder sindical que él mismo le había confiado, con una confianza ciega, consumando una traición en toda regla que conmocionó los cimientos del gremio y dejó una huella de amargura. Su vertiginoso ascenso, que parecía imparable y predestinado a conquistar todas las esferas de poder, se vio tempranamente empañado por la inquietante y misteriosa desaparición del maestro Misael Núñez en el mismo año de 1981. Un período marcado por la consolidación implacable de su dominio. Núñez era una figura prominente, un líder disidente, que se había erigido como un opositor declarado a sus ideales y a su creciente hegemonía dentro del sindicato, convirtiéndose en un obstáculo incómodo y peligroso para su avance sin restricciones. Los rumores, insistentes y ominosos, de que Gordillo había ordenado su eliminación física para erradicar cualquier vestigio de resistencia política y consolidar su dominio de manera definitiva, eran persistentes en los pasillos del poder, susurrados en las sombras de la intriga política. Sin embargo, al carecer de pruebas irrefutables, estas acusaciones quedaron suspendidas en el aire, como una amenaza latente, un fantasma que perseguiría su carrera y mancharía su nombre con una sombra de duda que la seguiría por años, una mácula en su reputación. La sociedad, sin embargo, intuía la verdad detrás del silencio impuesto. Un escalofrío que recorría la espina dorsal del magisterio y de todos aquellos que, con valentía, osaban cuestionar su creciente e implacable influencia, su poder absoluto que parecía inalcanzable, forjado en el miedo y la manipulación. No sería sino hasta el año 2002, 21 años después de aquel suceso enigmático, que había sumido a la comunidad en el misterio, el temor y la especulación, que Carlos Jongitud Barrios reaparecería públicamente, rompiendo un silencio que había sido ensordecedor y que, en retrospectiva, se revelaría como absolutamente fundamental. En una declaración impactante y sin precedentes al diario La Jornada, uno de los rotativos más influyentes y respetados del país, acusó de manera directa y sin ambajes a Elba Ester Gordillo de haber sido la autora intelectual del asesinato del maestro Misael Núñez, arrojando una luz siniestra sobre los oscuros entresijos de su ascenso. Esta revelación, proveniente de quien en su momento le había brindado una mano amiga, un apoyo incondicional, y la había impulsado con generosidad en su carrera política y sindical, dibujaba un retrato escalofriante de una mujer dispuesta a todo, incluso a la eliminación física de sus adversarios, con tal de cimentar su poder. Era la imagen de una titiritera implacable que construía su vasto imperio sobre la traición más abyecta, la sangre derramada y la eliminación sistemática de quienes se interponían en su camino, sin el más mínimo rastro de remordimiento o humanidad. La acusación resonó como un trueno en el firmamento político y social del país, dejando una huella de duda y temor imborrable, una mancha indeleble en la percepción pública de su ya controvertida trayectoria, confirmando los peores temores de muchos y desvelando la verdadera esencia de su implacable crueldad. La influencia de esta figura, de Elba Ester Gordillo, se propagó sin contención a lo largo de varios sexenios presidenciales, cimentándose como una pieza cardinal, ineludible y temida en el complejo tablero de la política mexicana, a través del vasto padrón electoral de los maestros, que representaba una fuerza inmensa y perfectamente organizada. Era capaz de movilizar masas enteras, ejerciendo una presión determinante que le permitía incidir directamente en la colocación y destitución de presidentes, convirtiéndola en una verdadera hacedora de reyes, una arquitecta de destinos políticos que operaba desde las sombras más densas y corruptas del sistema, manejando los hilos con una astucia y una crueldad que rozaban lo inhumano. Su relación con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, una figura también conocida por su intrigante inclinación hacia las artes oscuras y el esoterismo, marcó su iniciación y su adentramiento definitivo en el hermético y peligroso mundo de lo oculto, de lo prohibido. Fue precisamente a través de los enigmáticos brujos y consejeros espirituales de Salinas que Gordillo, con una sed insaciable de más poder, comenzó a realizar sus propios pactos y rituales,
buscando cimentar y expandir su influencia a través de prácticas y creencias que trascendían por completo la política convencional, adentrándose en el reino de lo sobrenatural, en la creencia inquebrantable de que fuerzas invisibles, primigenias y ancestrales, podían ser invocadas y manipuladas para asegurar su hegemonía y consolidar un dominio que ambicionaba sin límites, sin el menor rastro de moralidad, sin consideración por el costo que ello implicaría para su propia alma y la de la nación. La búsqueda implacable de un control absoluto y sin fisuras la llevó a explorar sendas que la mayoría de los mortales ni siquiera se atreverían a imaginar en sus más oscuras pesadillas, convencida de que los hilos invisibles que movían el destino de una nación, de millones de vidas, podían ser, en realidad, manipulados desde las sombras más densas, con la ayuda de fuerzas ancestrales y pactos inconfesables forjados en el abismo. Sin embargo, su ambición desmedida, que no conocía límites éticos ni morales, encontró un obstáculo inesperado y formidable con la llegada de Ernesto Zedillo a la presidencia, un líder que no compartía en absoluto sus ideales ni sus métodos, y que, lejos de ser un aliado complaciente, amenazó con destituirla de su liderazgo sindical, poniendo en jaque su hegemonía y la totalidad de su imperio cuidadosamente construido, con base en la corrupción. Confrontada con la inminente y pavorosa amenaza de perder su vasto imperio, de ver desmoronado el poder que con tanto sigilo, brutalidad y sangre había erigido, Elba Ester Gordillo, sumida en una desesperación que rozaba la locura, se embarcó en un viaje clandestino y siniestro hacia el continente africano, un lugar lejano, enigmático y envuelto en un aura de misterio, conocido por sus antiguas tradiciones místicas y sus poderosos chamanes, herederos de saberes ancestrales que se transmitían de generación en generación, envueltos en un halo de temor y fascinación, buscando un poder aún mayor, un pacto que nadie antes se había atrevido a sellar. Un camino sin retorno que la arrastraría a lo más oscuro de la existencia, a un punto de no retorno de su propia humanidad. Estás a punto de escuchar detalles que te helarán la sangre y te harán cuestionar los límites de la moralidad humana. Prepárate, porque la búsqueda del poder puede llevar a sacrificios inimaginables, a tratos con lo más oscuro que existe. La verdad está a un momento de ser contada. Fue allí, en las profundidades de un paraje remoto y olvidado, bajo el manto impenetrable de una noche africana cargada de presagios ominosos y un silencio tan denso que erizaba la piel hasta el tuétano, que, según relatan las crónicas más escalofriantes y los testimonios susurrados que han pervivido en el tiempo, Elba Ester Gordillo se sometió a un ritual macabro, de una crueldad tan inimaginable que su mero relato hace que la sangre se congele en las venas. Se cuenta que el brujo, un ser imponente y enigmático, con una mirada penetrante que parecía hurgar en el alma y descifrar los secretos más oscuros de la existencia, le exigió un sacrificio que trascendía por completo lo material o lo monetario. No era un pago que se mediría en oro, ni en influencias políticas, ni en favores, sino en un valor mucho más profundo y perturbador. Un tributo espiritual que dejaría una marca imborrable en su ser, una cicatriz en su alma que jamás sanaría. Sus palabras resonaron con una solemnidad escalofriante en la penumbra del ritual, mientras el fuego danzaba con sombras inquietantes en la oscuridad, y los antiguos espíritus parecían cobrar vida a su alrededor. No me estás pagando con dinero, no me ofreces bienes terrenales. Lo que me vas a pagar es espiritualmente, con algo mucho más valioso, con lo más preciado de tu existencia, con aquello que verdaderamente amas en lo más profundo de tu ser, aquello que aún te ata a la luz. La advertencia, clara, contundente y premonitoria, se clavaría en su memoria como una daga helada, un presagio del abismo de dolor que se avecinaba, un precio tan alto que su mente, cegada por la ambición, aún no podía comprender en su totalidad. La ambición desmedida y la desesperación ciega, por retener el poder que se le escapaba entre los dedos, la cegaron por completo, sumiéndola en una espiral de inhumanidad de la que no habría retorno posible, sellando su destino con sangre inocente y la más densa oscuridad. En un acto de barbarie que helaría la sangre del más impávido de los espectadores, fue testigo presencial, con los ojos abiertos y la mente aturdida, de cómo a un majestuoso león, un rey de la sabana, traído vivo y cautivo específicamente para el sacrificio,
le extraían el corazón aún palpitante de su pecho. Fue un espectáculo de una crueldad indescriptible, un acto primigenio de sometimiento que desafiaba toda moralidad, toda razón y cualquier atisbo de compasión. Acto seguido, en un giro aún más grotesco y perturbador, fue forzada a devorar aquel órgano vital, aún cálido, sangrante y vibrante, en una comunión grotesca y blasfema con la bestia sacrificada y las fuerzas oscuras invocadas, en una ceremonia que pulverizaba cualquier vestigio de lógica o humanidad. El sabor metálico de la sangre, la textura cruda de la carne, la sensación de vida palpitante en su boca, todo se grabó en su memoria de forma indeleble. Su cuerpo, tembloroso de pavor incontrolable y cubierto de un sudor frío que le empapaba las ropas, reflejo del horror abrumador que la invadía y la superaba, fue envuelto en la piel ensangrentada del animal, una escena tan brutal, tan primigenia y repulsiva, que la propia Gordillo cayó desmayada, incapaz de soportar la magnitud del horror que acababa de presenciar y, peor aún, de protagonizar, un evento que grabaría su alma para siempre con un sello de tinieblas, un pacto sellado en la oscuridad y la barbarie. Aquel instante la despojó de lo último que le quedaba de su antigua esencia. La verdad es infinitamente más extraña que la ficción más retorcida, capaz de superar cualquier pesadilla. Los siguientes detalles revelarán el horripilante precio que se paga por un poder obtenido en las sombras, por pactos que dejan un rastro indeleble de dolor, desesperación y un vacío que nada puede llenar. La experiencia vivida en aquella noche africana la marcó de una manera que trascendía lo meramente físico, grabando un sello imborrable en lo más profundo de su psique, alterando su percepción de la realidad para siempre y sembrando en ella una certeza inquebrantable en el poder de lo arcano, una convicción que ninguna razón podría ya desvirtuar. Sin embargo, el poder, en su forma más cruda y oscura, pareció manifestarse de inmediato, con una rapidez asombrosa que heló su corazón y reafirmó su creencia, inmediatamente después del ritual, sin apenas tiempo para recuperarse de la experiencia traumática, sin que el hedor a sangre y a miedo abandonara sus sentidos ni su memoria atormentada por imágenes atroces, recibió una llamada crucial, casi profética, desde la Presidencia de México. Era Ernesto Zedillo, quien, de manera inexplicable y contra todo pronóstico político, le pedía que regresara y retomara su puesto, como si nada hubiera pasado, como si el destino se hubiera doblegado a una voluntad superior. El pacto había funcionado de forma milagrosa, el control se había restaurado desafiando toda lógica y expectativa política convencional, una señal inequívoca, a sus ojos, de la efectividad y la infalibilidad de lo arcano. Pero el precio de aquella transacción nefasta, sellada con sangre y depravación, aún estaba por cobrarse, aguardando pacientemente en las sombras para presentarse de la manera más dolorosa e inesperada, con un interés cruel, desproporcionado y una brutalidad que superaría cualquier temor previo. La creencia en la eficacia de lo oculto se arraigó aún más en su mente, sellando un destino que ya parecía estar escrito con sangre y oscuras promesas. Un recordatorio constante de que la balanza entre el bien y el mal se había inclinado irrevocablemente hacia la oscuridad, sin posibilidad de retorno, sin redención alguna, en un camino sin final a la perdición. Solo 3 meses después de su regreso triunfal y supuestamente empoderado por las fuerzas ocultas, la cruel factura del ritual africano se hizo presente de la manera más desgarradora y brutal imaginable, confirmando las advertencias ominosas del enigmático brujo que la había guiado a través de la oscuridad de su propia alma. Uno de sus nietos, un niño pequeño que representaba la inocencia encarnada en vida. Una de las personas que más amaba y atesoraba en su existencia. Quizás el único lazo de pura e incondicional conexión que aún la unía con algo verdaderamente humano. Murió ahogado trágicamente en una de las innumerables piscinas de sus ostentosas propiedades en la Ciudad de México. La tragedia se consumó en medio de su opulencia obscena y desmesurada. Un contraste brutal con la fragilidad de la vida. El horror y la desesperación de encontrar a su ser querido sin vida en su propio hogar, en ese santuario de lujo desmedido y riqueza inmoral, fue la confirmación inequívoca de la advertencia del chamán. El pago no sería monetario ni político, sino la pérdida de lo más preciado,
de aquello que su corazón, a pesar de su dureza pétrea y su ambición insaciable, aún podía amar con una mínima chispa de humanidad. Este trágico suceso, esta dolorosa e irreparable pérdida, se convirtió en el espejo más cruel que reflejó la verdadera y aterradora naturaleza de su pacto. Un eco fantasmal de la sangre que había derramado en el altar del poder. Un tributo exigido por las sombras que ella misma había invocado. El costo de la hegemonía era un alma inocente, y ese dolor la perseguiría por siempre, o al menos lo que restaba de su humanidad. Este evento traumático y devastador sumió a Elba Ester en una semana de locura, de desesperación incontrolable y de un luto que, lejos de frenar su ambición desmedida o de llevarla a una reflexión moral sobre el inmenso costo de sus actos, la transformó en una criatura aún más implacable, más despiadada y fría. La pérdida de su nieto, lejos de ablandar su espíritu, lo petrificó. Se volvió más avariciosa, más calculadora, y se sumergió con una virulencia renovada en el lavado de dinero y el desvío sistemático de recursos públicos, como si tratara de llenar un vacío insondable, una herida espiritual incurable. Con la acumulación desmedida de riquezas y el ejercicio desenfrenado del poder, desoyó por completo las advertencias de otros brujos, que con visiones proféticas que se revelaban con creciente claridad y ominosidad, le auguraban una caída inminente, no solo de su poder político y su influencia desmesurada, sino también de su preciada libertad personal. Hablaban de un desenlace fatal, de una justicia que, aunque tardía, llegaría para reclamar su debido precio. Su alma, sin duda, se había oscurecido irreversiblemente, y no había vuelta atrás. La oscuridad la había reclamado por completo, devorando cualquier vestigio de su antigua humanidad, convirtiéndola en un instrumento ciego de su propia avaricia y de las fuerzas que la controlaban. Una marioneta de su insaciable sed de dominio, que ya no conocía límites ni moralidad, condenada a un destino forjado por sus propios pactos sombríos. El horror de lo que había hecho, y de lo que se había convertido, era ya un sello indeleble en su existencia. Prepárate, porque la conclusión de estas historias te demostrará, de manera inequívoca, que ningún pacto oscuro, ninguna traición al alma humana, queda impune. El poder, obtenido a cualquier precio, a veces no es más que una prisión dorada, un aislamiento que se cobra con intereses la sangre y el engaño derramados. El final es inevitable y desgarrador. Elba Ester Gordillo, la mujer que, según las investigaciones más detalladas y las revelaciones públicas que escandalizaron a la nación, dilapidaba la friolera de $3 millones mensuales únicamente en ropa de alta costura, calzado exclusivo y perfumes de cité. Lujo, desviando de manera flagrante e impune fondos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se convirtió en la personificación viviente de la corrupción sistémica en su forma más descarada, obscena y desvergonzada, un símbolo de la impunidad. Su intrincada red de aviadores, empleados fantasma que cobraban salarios sin realizar trabajo alguno, y el uso descarado de las cuotas magisteriales para edificar y adquirir propiedades rentables a nombre de sus allegados y familiares, dejaron a miles de maestros con salarios miserables, sin prestaciones dignas y en condiciones laborales precarias, en la más absoluta de las desprotecciones, mientras ella amasaba una fortuna incalculable, producto del saqueo sistemático y despiadado de los recursos públicos. Su poder, cimentado en la intimidación constante, el clientelismo voraz y la corrupción rampante, era tan desmesurado que parecía no tener límites, extendiendo su influencia como una plaga devastadora sobre el sistema educativo nacional, carcomiendo sus cimientos y su propósito fundamental, convirtiéndolo en un mero instrumento para sus fines personales, para su riqueza desmedida y su control absoluto. La magnitud de su avaricia era tal que eclipsaba cualquier otro rasgo, cualquier vestigio de su humanidad original. En el estado de Baja California, por ejemplo, llegó a incitar a los maestros a cerrar escuelas públicas, privando de manera directa a miles de niños de su educación más elemental. Un acto de crueldad pedagógica sin precedentes, que revelaba la profundidad de su desprecio por el bienestar de los demás. Y de una manera aún más cínica y repugnante, manipuló a los propios niños,
aquellos a quienes supuestamente debía proteger y educar, a quienes se esperaba que guiara hacia un futuro mejor, para que marcharan en protestas masivas, portando carteles que acusaban al gobernador en turno de atentar contra la educación. Con esta maniobra perversa, desviaba así la atención pública de sus propias fechorías y del saqueo sistemático que ella misma orquestaba sin piedad, usando la inocencia infantil como un escudo y una herramienta de presión política. Un arma en su macabro juego. Los más vulnerables, los más puros, se convertían en meros peones de su cruel juego por el poder, víctimas indefensas de una ambición que no conocía límites éticos ni morales, tejiendo una intrincada red de engaño y desfalco que, por años, parecía inexpugnable e intocable, un desafío a la justicia y a la moralidad misma de la nación. Una afrenta a la quisquiencia colectiva. La telaraña de su corrupción era tan extensa y densa que parecía imposible de romper, atrapando a todos en su cruel tejido. El ocaso de su reinado de corrupción y el inminente final de su impunidad se cernían sobre ella con una inevitabilidad sombría y silenciosa, como una guillotina descendiendo lentamente. Su imperio, que por años había parecido inexpugnable e incuestionable, encontró su abrupto y estruendoso final cuando Enrique Peña Nieto, un político con quien había mantenido serios y prolongados enfrentamientos a lo largo de los años, asumió la presidencia de la República, marcando el inicio de su ocaso personal y político. Una cuenta regresiva que ella no pudo manipular ni detener con sus oscuros pactos o sus influencias místicas. La rueda del destino había comenzado a girar, y esta vez, no a su favor, sino en su contra, arrastrándola inexorablemente hacia el abismo que ella misma había cavado con sus actos y sus tratos con las asombras, con la sangre y el engaño. La caída de Elba Ester Gordillo fue tan espectacular y mediática como lo había sido su vertiginoso ascenso al poder. Tras un enfrentamiento final y decisivo con el entonces presidente Enrique Peña Nieto, quien se había propuesto desmantelar el control férreo que Gordillo ejercía sobre el sistema educativo y el sindicato, fue arrestada de manera dramática y cinematográfica, un golpe que resonó en todo el país, que fue celebrado por muchos y que generó un alivio palpable en la sociedad que, por años, había sido testigo de su desmedido poder. La imagen de la intocable, finalmente bajo el yugo de la ley, era un presagio de que los tiempos de la impunidad estaban, quizás, llegando a su fin. La imagen icónica de Elba Ester, siendo detenida en un lujoso jet privado, una aeronave que, irónicamente, pertenecía a una aerolínea de su propiedad, creada con recursos desviados del mismo sindicato, que explotaba sin piedad, dio la vuelta al mundo, convirtiéndose en el símbolo palpable de la impunidad más flagrante y su posterior y espectacular desmoronamiento. El escenario de su opulencia desmedida y su corrupción desenfrenada se transformó, de la noche a la mañana, en el telón de fondo de su declive público y su humillación, un espectáculo que satisfizo a muchos por la justicia tardía, pero que dejó un sabor amargo en la boca de quienes conocían los verdaderos horrores y el precio real de su poder, un costo que iba más allá de lo material. El pago por su ambición desmedida, por aquel corazón palpitante de león devorado en el ritual africano, se había cobrado con creces, la vida de su nieto amado, la inocencia perdida, y finalmente su propia libertad. Un castigo que resonaba con la advertencia del chamán y con el eco ensordecedor de sus decisiones oscuras. El encierro, aunque en condiciones privilegiadas en un hospital por motivos de salud, fue un recordatorio constante de la fragilidad inherente al poder y del precio inevitable que se pagaba por los pactos oscuros, por la traición al alma, por la venta de la propia humanidad. Aunque años después lograría salir de prisión, regresando a la esfera pública con un aura de polémica y una cuestionable sensación de impunidad. La oscuridad de sus pactos, la sangre en sus manos y la sombra de sus crímenes quedaron grabadas de forma indeleble en la memoria colectiva, de una nación que aún lucha por sanar sus profundas heridas. Su figura se convirtió en un eco de advertencia. Un fantasma que recordaba los peligros de la corrupción y el abismo al que puede arrastrar el deseo incontrolable de poder. Una lección grabada con fuego que el tiempo no borrará. La justicia humana, aunque tardía, y a veces imperfecta, había trazado una línea.
demostrando que incluso los más intocables pueden caer y pagar un precio devastador, un precio que el inframundo no olvida. Estas dos figuras imponentes, cuyos nombres resuenan hoy con una macabra sinfonía de poder desmedido y oscuridad insondable, se erigen como un testamento viviente y escalofriante de cómo el poder, cuando se persigue sin límites, sin escrúpulos y sin la más mínima consideración por la moral humana, puede corromper el alma hasta sus cimientos más profundos, transformando a individuos en seres irreconocibles, en auténticos monstruos que habitan el mundo de los hombres bajo el disfraz engañoso de líderes y servidores públicos. Ambas, en su incansable y obsesiva búsqueda de dominio y control absoluto, se aventuraron sin remordimientos ni miedo en los laberintos intrincados y peligrosos del ocultismo, manipulando la fe de un pueblo entero, las estructuras políticas y la vida misma de las personas a su antojo, como si fueran meros peones en su tablero de ajedrez macabro y sanguinario. Los horrores que desataron, desde masacres encubiertas y la negación de la justicia más elemental a las víctimas inocentes, hasta el indescriptible sacrificio de seres queridos y la explotación descarada de los recursos y la confianza de un pueblo, resuenan hoy como un eco macabro y advertidor en los anales de la historia contemporánea, una cicatriz que se niega a sanar. Sus relatos nos recuerdan, con una claridad dolorosa y una verdad innegable que golpea el alma, que los hilos invisibles que tejen el destino de las naciones pueden ser mucho más siniestros y crueles de lo que nuestra mente ordinaria es capaz de imaginar, y que el precio del poder absoluto, cuando se pacta con las sombras y se vende el alma a la oscuridad, siempre se cobra de la manera más inesperada, la más dolorosa y, sin lugar a dudas, la más cruel, dejando un vacío que ninguna riqueza o influencia puede llenar. La pregunta que queda flotando en el aire es: ¿cuántos otros líderes han sellado pactos similares, escondiendo bajo el manto de la política una realidad que desafía la razón y la moralidad? Si estas revelaciones te han dejado helado, si sientes la irresistible necesidad de desentrañar aún más misterios ocultos que la historia se esfuerza por borrar y los poderosos por silenciar, por favor, suscríbete para no perderte nuestras próximas exploraciones de lo inimaginable. Aquí, juntos, seguiremos desvelando las historias que nadie se atreve a contar, porque las verdades más oscuras no pueden permanecer en la oscuridad para siempre. Hasta la próxima vez, que la luz de la verdad, por terrible que sea, guíe tus pasos en las sombras de lo desconocido.